Dios me ha dado el privilegio, hermanos, amén, de viajar ya por 4 años. Hemos hecho 18 cruzadas en diferentes países. Todo comenzó hace 4 años. Yo lo voy a decir honesto, lo voy a ser honesto. A veces yo miraba televisión y miraba a esos grandes predicadores en diferentes países o locales en Estados Unidos, y miraba y oía los milagros que sucedían. Gente que no podía caminar, caminaba. Gente, hermanos, que se levantaba de las sillas de ruedas. Pero yo no sé usted, porque a lo mejor usted sí tiene mucha fe, pero yo decía, estos son paleros. Les han de pagar para que ya se alivianaron y todo, ¿verdad? Y yo pensaba eso en mi mentalidad. Pero hace 4 años, que la primera vez que fuimos a hacer una cruzada, gracias a Dios, hermanos, amén, que este pastor ha tenido la visión de hacer algo cuando dicen que no se puede hacer. Cuando dijeron, hermanos, que no se podía en el tiempo del COVID, que apenas estaban abriendo los países sus fronteras, dijo él, vamos a ir a El Salvador a hacer una cruzada. Era el tiempo, hermanos, amén, que aparte del COVID, las pandillas, las maras salvatruchas estaban arrasando con todo. Quemaban autobuses, sobornaban a los, o si no sobornaban, sino que les pedían dinero a los taxistas. De cada negocio, por más pequeño que tú tuvieras, tenías que pagarles. Era un caos tremendo, la gente ya no salía. Y en ese tiempo, hermanos, amén, Dios nos permitió hacer la primer cruzada hace 4 años allá. La gente de gobierno decía, están locos estos, aleluyas. La gente no va a salir. La gente tiene miedo. Y nos iban a prestar, hermanos, una especie de estadio, pero por el miedo a las pandillas y todo lo que estaba aconteciendo del COVID, el gobierno dijo no. Pero gracias a Dios, hermanos, que teníamos un contacto ahí que dijo, bueno, allá no quiere el gobierno, pero hay un parque en una, ¿cómo se llaman las canastitas que van para arriba? Un teleférico. ¿Verdad? Y dijo, hay un parque, pero está abandonado, los pandilleros se han adueñado de él. Inclusive ahí es donde se llevan a matar a sus contrarios. Y dijimos, ¿qué podemos hacer? Dice, pues yo puedo mandar gente del gobierno a limpiar y podemos rodear todo con soldados, y aquí hacen la cruzada. Cabía, hermanos, cerca de 10,000 o más familias. Dijimos, ok, ¿cuánto nos va a costar? Dijo el del gobierno, no nos va a costar nada. Si ustedes lo quieren hacer, aviéntense y a ver cómo les va. Pero gracias a Dios, hermanos, amén, que se rentaron camiones para traer la gente. Entraba custodiada a ese lugar. Y hermanos, ese día tuvimos más de 10,000 personas en medio del COVID y en medio de todas las pandillas. Y por primera vez, hermanos, amén, porque yo fui invitado para ir para allá y dar una conferencia a los pastores. Y por primera vez miré esos milagros que yo solamente miraba por televisión. ¿Me puede poner en el siguiente slide? Esta señora llegó con su niña, desesperada, llorando, porque algo le pasó a la niña, hermanos, que le impedía caminar. La tenían que cargar para todos lados, la llevaban cargando. Sus piecitos estaban muy frágiles, así como si fueran de hule. Y ahí está un hermano llevándola ahí al stage para que oraran por ella. Siguiente, por favor. Cuando oran por ella, hermanos, también están ahí orando por ella. Vemos, hermanos, amén, cómo la muchacha, cuando oran por ella, la ponen de pie y le dicen que si se puede parar, y dice que sí. Y luego la agarran de la mano, hermanos, amén, y la llevan caminando, y ella empieza a dar sus pasos. Dios es el Dios de lo imposible. Y de repente, hermanos, amén, la niña empieza a brincar y a saltar, y todo el pueblo de ahí del Salvador dándole la gloria a Dios. Nadie me puede decir que Dios no lo puede hacer, porque yo lo miré con mis ojos. Amén. Y cuando vemos eso, hermanos, amén, podemos ver cómo Dios es el Dios de milagros. Es el Dios que estamos sirviendo. Es el Dios que dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La siguiente, por favor. Este hombre, hermanos, llegó caminando con un bastón con mucha dificultad.
Y cuando me acerco para orar por él, le digo, ¿usted cree que Dios lo puede sanar? Porque algo que nosotros siempre les decimos, ¿crees que Dios lo puede hacer? Y dijeron, sí. Y oramos por él, hermanos. Este señor salió sin el bastón caminando. Dios sigue haciendo milagros. En una escritura aquí en Marcos capítulo 6, si vamos para allá, me puede poner el slide. Dice ahí, hermanos, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Hay una historia que me parece interesante y voy a compartir con usted. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. La siguiente. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. El Dios de lo imposible llega a un lugar en donde no puede hacer milagros. ¿Cuál es el milagro que Jesús no puede hacer? Aquel que no crees. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, puede uno decir, hermano, pero yo ya estoy en la iglesia, vengo a Semilla de Esperanza y nos están enseñando y todo. Bueno, muchas veces, hermanos, aquí dice que cuando el Señor estaba ahí en su tierra, dice que la gente decía, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Ellos, hermanos, ya traían una cultura de aprendizaje de quién es Él. Y muchas veces nuestra cultura, hermanos, la seguimos trayendo de la religión donde venimos. Creemos en el Jesús que está crucificado todavía. ¿Qué puede hacer por ti? ¿Qué puede hacer por mí? Nos enseñaron que todavía está ahí clavado en la cruz. ¿Qué no es este el Cristo que me enseñaron? Pero el Cristo que yo conozco y que aprendí a conocer es el Cristo que resucitó. Es el Cristo que resucitó con poder. Ya no está en la cruz. Ya no está más ahí en la cruz. Él resucitó y resucitó con poder. Y Él, hermanos, amén, sigue haciendo milagros. Él dijo, hermanos, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué no suceden milagros en nuestra vida? ¿Por qué no suceden milagros en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos? ¿Por qué batallamos para que haya esos milagros en nuestra vida? Porque muchas veces el concepto que tenemos de ese Dios, de ese Cristo, es el de la cultura pasada. Y tenemos que conocer al real. Por eso es importante las enseñanzas, que puedas conocer ese Dios de la Biblia, ese Cristo de la Biblia. La mayor barrera, hermanos, amén, para que Dios haga algo es falta de fe. ¿Qué dice ahí, hermanos? No pudo. No pudo. ¿Cómo? ¿El Dios de lo imposible? No pudo. ¿Por qué, hermanos? Amén. Porque dice que se asombraba de la incredulidad de ellos. Muchas veces tenemos una fe superficial. No, sí, yo sé que Dios puede. ¿De veras en tu corazón? Le voy a poner tan solo una cosa, una prueba. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios, del Dios de lo imposible, Él puede hacer que multiplique su finanza y no le falte aún nada? Pero ahora la pregunta, ¿está dando sus diezmos? Ahora le voy a decir una cosa que hemos aprendido dentro de lo que es la economía bíblica. Para darle a Dios lo que es de Dios, porque no es ni siquiera suyo, es de Dios, no necesita fe. ¿What? ¿Qué? No necesita fe, necesita obediencia.
necesita obediencia. Pero para lo que sí necesita fe es para dar su ofrenda. ¿Por qué? Porque tiene fe de lo que está sembrando va a cosechar. En el libro de Génesis capítulo 22 dice que hasta que se acabe la tierra no cesará esta ley de la siembra y la cosecha. Pero hay veces que creemos más en lo que tengo, creo más en mi trabajito, creo más en lo que puedo acaparar que en lo que Dios puede hacer en mi vida. Y entonces, ¿dónde está la fe? ¿Cómo queremos que Dios haga milagros si no hay la fe de veras que debería tener en lo que Dios nos está diciendo? En el capítulo 6 de Lucas, versículo 6, vamos a ir hasta el 11. Dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Quiero marcar una cosa. ¿En dónde estaba Jesús enseñando? La sinagoga en ese tiempo era la iglesia. Él estaba enseñando en la iglesia. Y allí en la iglesia había un hermanito que tenía una mano seca. Hay gente, hermanos, amén, aún dentro de la iglesia, que tienen todavía cosas secas, muertas, que necesitan tener vida. Y dice ahí, hermanos, que él preguntó a los escribas y fariseos, los religiosos, porque ellos marcaban de que no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Pero les dijo: se puede hacer bien o mal en el día de reposo. Y empezó él, hermanos, amén, a decirle al hombre que extendiera su mano. Y dice: y su mano fue restaurada. Hay gente aún en la iglesia, hermanos, amén, dentro de la iglesia, o que creen en un Dios, que necesitan algo que se restaure. Hay gente, hermanos, que necesitan restauración en su matrimonio. Hay gente que necesita restauración en sus hijos. Hay gente que necesita restauración en su amor a Dios. Hay gente que necesita restauración en su amor el uno con el otro. Porque cuántas parejas, hermanos, amén, están por costumbre. O porque ¿qué más hago? O porque, y ahora pues bien me dijo mi mamá. Necesitan restauración. Y están dentro de la iglesia. No estamos hablando de gente de allá. Ya sabemos que cómo está el mundo afuera. Pero aquí, hermanos, amén, estamos hablando de un hombre que estaba dentro de la iglesia y Jesús estaba enseñando. Pero había gente ahí que necesitaba restauración. Creo yo, hermanos, que este 2025 es el año de la restauración. En lo que Dios quiere restaurar cosas en su vida y en la mía. Creo que ya basta, hermanos, amén, de que le demos lugar al diablo, hermanos, amén, en nuestra familia, con nuestras finanzas, que le demos lugar al diablo, hermano, no sirviendo a Dios como deberíamos de servirle. Mire, Jesús viene pronto. La pregunta es: ¿está usted listo? Si hoy en día usted, hermanos, amén, y yo supiéramos que ya no hay mañana, que es nuestro último día, ¿qué haría? ¿Sabe qué haría? Haría lo que menos ha hecho hasta ahora. Ay, pues juntaría a mi familia. ¿Y por qué no la junta ahorita, que tiene vida y tiene salud? Le daría tiempo a mis hijos en lugar del trabajo. ¿Y por qué no lo hace ahorita, que tiene salud? Le daría más tiempo aquí a mi gordita. Bueno, a mi muñeca. ¿Verdad? ¿Y por qué no lo hace ahorita? ¿Por qué esperar al último si uno supiera?
Déjeme le digo por qué. Porque la realidad es que ni ustedes ni yo sabemos cuándo nos vamos a ir. Hay gente, como está diciendo el pastor hace rato, hay gente que ya no la hizo para otro día. ¿De qué se perdería? ¿Qué necesita restaurar en la vida de usted personal o de alguien más? ¿Qué necesita? Porque no queda por Dios. ¿Sabe? Cuando habla de la viuda de Sarepta de Sidón con el profeta, le dice que, porque la señora que era viuda estaba endeudada y todo eso, querían en ese tiempo, si no tenías con qué pagar, se llevaban tus hijos como esclavos. Pero el profeta le pide de comer y ella obedece, la obediencia primero, pero también la fe. Y dice que le pide vasijas para poder vaciar aceite en las vasijas. Y esta mujer y sus hijos traen todas las que encuentran y todo, y empiezan a llenar las vasijas de aceite. El aceite, aparte de representar la unción de Dios, también representa la abundancia de Dios, la provisión de Dios. Pero ¿sabe? Hubo un momento en que se acabaron las vasijas vacías. Todas estaban llenas. ¿Y qué pasó? Paró de fluir el aceite. Hay muchas veces, hermanos, amén, que Dios quiere impartir, que Dios quiere poner su unción, quiere soplar vida, quiere soplar un milagro en la vida de usted y de mí. Pero muchas veces venimos llenos de allá fuera del mundo. El problema no era el fluir del aceite. El problema es que ya no había vasijas vacías. ¿Cuántas vasijas vacías venimos aquí a ser llenos de Dios? Mire, tenemos como 3 semanas, más o menos. ¿Me ponen otro slide, por favor? Tenemos como 3 semanas que regresamos de las Amazonas. Fuimos a visitar Colombia. ¿Dónde está Colombia? Por ahí. ¿Ando por allá afuera? A ver. Colombia. Fuimos a Perú y fuimos a Brasil. Tabaringa, Brasil. Hace como un año, un poquito más de un año, ya habíamos ido, pero el río estaba tan crecido que no podíamos entrar a una isla enfrente de Colombia. Pero esta vez, como hubo sequía, entonces bajó. Y ya ven que las casas están así de alto, el piso para acá, y de ahí empiezan a construir, porque cuando sube el río, las casas se quedan con mucha agua. Entramos a una isla en donde empezamos a predicar en las casitas, en las aldeas, en las chozas. Y llegamos a una familia que estaban preparando para la Navidad, fíjese, cortando plásticos de botellas para hacer foquitos y adornar sin luz, para adornar sus casitas. Y nos dicen: tenemos a mi papá que está ciego. Le dijimos: tráigalo, que ahorita vamos a orar por él. Ahí está este señor. Y vamos a tener un evento ahí en esa isla donde no hay luz, donde no hay agua, pero llevamos a Cristo. Y este señor, lo mismo le preguntamos: ¿cree que Dios le puede sanar sus ojos? Dijo sí. Empezamos a orar por él. La siguiente. Y entonces ahí está, bueno, ahí no se mira muy bien la carita del Señor, sonriendo de la felicidad. Cuando yo le dije: ¿cuántos dedos tengo aquí? Dijo: 4. Y luego me retiré y le digo: ¿cuántos hay aquí? 5. Y empezó a llorar y empezó a abrazarme. Y qué tremendo, hermanos, amén, que él, después, hermanos, amén, a la hora del evento, ahí estaba levantando sus manos entre toda la gente. Lo alcanzaron a tomar la foto, alabando a Dios. El que era ciego, el que estaba ahí arrinconado, el que estaba ahí abandonado, pero que llegó Jesús a restaurar su vida. ¿Qué puede impedir que Dios haga un milagro, hermanos? Amén. Que no lo creas.
Pero esta gente, hermanos, amén, allá donde vamos, platicando con el pastor José, estaba platicando, ¿por qué hay tanto milagro por allá? ¿Por qué donde vamos gente sana, gente ciega mira, gente sorda oye, gente más que lleva a sus niños enfermos sanan? ¿Por qué? ¿Y por qué muchas veces en nuestra iglesia no? ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen una fe desesperada. Es el último recurso que tienen. Y muchas veces nosotros nos apoyamos más en los recursos que tenemos nosotros y no lo de Dios. El concepto de que muchos de ellos, hermanos, amén, no han oído de Jesucristo. Hemos ido a aldeas donde no han oído de Jesucristo. ¿Sabe a dónde recurren cuando tienen enfermedades? A un chamán, un brujo. Y todavía el brujo les cobra. Pero cuando vamos y le decimos, hay un Jesús que ya pagó por sus pecados y que puede sanar su cuerpo, y que puede darle la vista y no le cobra, ¿cómo no lo van a querer? Cuando hemos ido, hermanos, amén, a diferentes lados, ahí en esa misma isla, le digo yo a mis hermanos, yo soy predicador de la calle, predicador callejero. A mí me encanta, a mi esposa y a mí, andar en las calles predicando en la calle. Gente que vemos y podemos orar por ellos, oramos. Mira, ayer que venimos a los juguetes, ¿verdad? No sé cuántos vinieron. Mi esposa y yo fuimos aquí a comer unos tacos que nos recomendaron de birria, ¿verdad? Y de venida, solamente de venida, ¿qué tanto es para llegar aquí, pastor? Más o menos, en lo que veníamos de comer de allá, porque ya veníamos bien reforzados. Como 5 almas recibieron al Señor en el camino. O sea, gente hay. Pero dijo el Señor, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a saber de Jesús? ¿Cómo van a saber de Dios? Usted y yo podemos mirar gente caminando, pero usted no se imagina lo que llevan dentro o el vacío que tienen. Algo que repite mucho mi esposa es, una oración que hicieron por mí cambió mi historia. Y no solamente su historia, pero su linaje, su descendencia. Porque ahora puedo ver a mis hijos sirviendo a Dios. Ahora puedo ver a mis nietos sirviendo a Dios. Oiga, una oración hizo la diferencia. Pero tomó una persona salirse de su schedule, salirse de su agenda para poder tomar el tiempo por una persona. A veces estamos tan ocupados en nosotros mismos, viviendo en una manera egoísta, que nos olvidamos que hay gente que tiene peores situaciones que nosotros. Aquí ya nada más ya no quieren ir a la iglesia porque les cortaron el cable. Hay gente que no tiene ni luz. Hay gente que camina. Mire, tuvimos un evento ahí en Colombia, en Leticia, y está el río Amazonas. ¿Sabe? Llegaron varias familias que tomaron 2 días por el río Amazonas en lancha para poder llegar a un servicio. Y aquí no pueden tomar una calafia. ¿Lo pensé, pastor, o lo dije? Sí lo dije, ¿verdad? Mis hermanos, cuando uno mira la necesidad en esta gente que no tiene nada, usted y yo estamos ricos. Hace poco, pastor, subieron un video en el YouTube, el día 11 de diciembre. No vamos hasta allá, hasta Colombia o Indonesia o África que hemos estado. No, aquí al lado de Veracruz. 47 familias fueron expulsadas de sus lugares. Les quitaron sus tierras, sus casas, sus ganados y los expulsaron. Y ellos se fueron a un lugar desierto, un cerro, y ahí establecieron con lonas de plástico de esas para taparse nomás del agua y el sol, con sus niños, durmiendo en la tierra. Y nosotros nos quejamos. Ay, qué caliente está aquí, pastor. Hay que poner aire acondicionado o dar vasitos con hielitos. Y esta gente no tiene nada. Y sabe, cuando están pasando el video, ya es de noche y empieza a llover.
¿Y sabe qué hace la gente al levantarse 1, 2 de la mañana? Con sus manos, porque no tienen herramienta, hacer caminitos en la tierra para que el agua no entre a donde están durmiendo. Pero ¿sabe qué dicen ellos? Nos quitaron nuestras tierras, nuestras casas, nuestro ganado, nos expulsaron, nos quitaron todo, pero no nos pueden quitar el gozo de servir a Dios. Vamos a la siguiente. ¿Qué necesitas para recibir un milagro? ¿Cuántos de aquí necesitan un milagro de Dios? En su vida, en su matrimonio, quizá con sus hijos, financiero. Todos necesitamos un milagro. Pero ¿qué necesitamos? ¿Sabe esto? Una fe desesperada. Mire, allá en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio y les dijo: id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate. ¿Qué dijo? Tu fe te ha salvado. ¿Cuál fe, hermanos? Una fe desesperada. La lepra en ese tiempo no tenía cura. Y no solo eso, pero cualquier gente leprosa la expulsaban de la ciudad. Tenía que vivir fuera de la ciudad. Pero mire, Jesús, dice ahí, hermanos, del versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Entre Samaria y Galilea, hermanos, estaban todos los expulsados, la gente no deseada, gente abandonada por el gobierno. Pero Jesús pasó por esas aldeas. Nosotros hemos ido, hermanos, amén, a lugares como por ejemplo en India. Tienen una comunidad que le llaman los abandonados, que son pura gente con lepra. Gente que ya no tiene sus dedos, que ya no tiene sus pies, que ya no tiene parte de su cara, que los han abandonado allá. El gobierno lo ha abandonado, pero Dios no. Se le está ayudando ahí en India a hacer los pozos de agua, porque hay lugares donde no tienen agua. Se les está ayudando también a las mujeres que están, le llaman mid-market. Gente que son las, ¿cómo se dice? Tienen como esclavas sexuales. Y se les está regalando máquinas de coser, porque allá la costura es muy común en India, para que ellas tengan no solamente un refugio, pero un lugar donde puedan ellas salir adelante. Pero hermanos, Dios siempre va donde hay la necesidad. ¿Y sabe qué es el imán que jala a Dios? La fe. Una fe desesperada. Una fe, hermanos, amén, que pueda, hermanos, amén, Padre. Estos hombres, hermanos, amén, dice ahí en el versículo 12, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon ¿de dónde? De lejos. No fueron y lo abrazaron. No, porque ellos sabían, dentro de su condición, ellos sabían que tenían lepra y que no podían acercarse. Pero dice que de lejos, ¿qué le dijeron? Jesús, Maestro, ayúdanos. ¿Verdad que no? ¿Cómo hace una fe desesperada? Jesús, Maestro, ayúdanos. ¿Sabe por qué? Porque de tu alma sale el pedir auxilio al único que te puede ayudar. Esa fe desesperada. Hermanos, hay mucha gente que está lamentándose por sus matrimonios, por sus relaciones, pero no claman a Dios con desesperación. Están desesperadas porque sus hijos, hermanos, andan en malos pasos. Pero ¿cuál no fue la última vez que clamaste a Dios por un milagro con una fe desesperada?
¿Cuál es el milagro que necesitas? Lo único que tienes que hacer es, como estos 10 leprosos, clamar con una fe desesperada de que ya no hay más. Si vamos a la siguiente, fuimos a una isla allá en Perú, que se llama Caballo Cocha. Una isla de 4,000 personas. Gracias a Dios que Dios a donde hemos ido nos ha dado el favor. Perdón. Y el alcalde nos dio el permiso de usar una explanada ahí en el parque. Pero vimos, hermanos, gente que venía desesperada por un milagro. Tuvimos que viajar en lancha 4 horas por el río Amazonas para poder llegar a este lugar, a esta isla. Y hubo gente, hermanos, amén, que aún el último día empezó a llover. Y hermanos, no crean que aquí dicen tormenta y medio chispea y dicen que ya una tormenta. No, allá parece que echan con cubeta. Un aguacero, hermanos, que cayó. Pero sabe, la gente que quiere un milagro no le importa las situaciones. ¿Se acuerda de la mujer de flujo de sangre? Que dice que ella, hermanos, había padecido por muchos años esa enfermedad y que había gastado todo en doctores y nada podían hacer por ella. Pero cuando dice que ella oyó que pasaba Jesús, dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Ya ni siquiera buscaba que él orara por ella. Si tan solo. ¿Sabe qué es eso? Porque al final el Señor le dice: tu fe te ha salvado. Esa es fe. Y esta gente aquí en esta isla, vemos cómo, hermanos, llegaba y llegaba desesperada. ¿Cuál es el milagro que necesitas? ¿Le cambiamos? Para terminar, si miran ahí, no se mira muy bien, pero está lloviendo fuerte. Yo no me miro ahí porque tengo un de esos ponchos ahí, me parecía el ninja. Hay entró una religión o secta se visten así, con una de esta negra larga. Y ellos mismos hacen una crucecita café, que ellos mismos la venden. Y ha crecido mucho esa religión ahí. Pero se me hace raro porque estaba esta familia sentada en una banca y nosotros estábamos caminando a la orilla por ahí. Y nos dice la señora: ¿cuándo le van a hacer la cirugía a mi esposo? Y nosotros estábamos invitando a gente y no, cirugía. Sí, me dijeron que aquí le van a hacer, aquí van a sanar a mi esposo que está ciego. ¿Y sabe por qué? En esa pequeña isla, cuando llegamos y empezamos la primera cruzada y hubo muchos milagros, salimos a evangelizar en las calles y orábamos por gente en sus casas y todo. Se corrió el rumor de que doctores habían llegado a la isla y estaban sanando gente. Así es de que, doctor Armando, por favor. Y cuando vemos a esta señora, empezábamos la cruzada, llegó una señora ya mayor y me dice: me dijeron que iban a orar por mí para que sane. ¿A qué horas va a empezar? Y ya le dije yo: siéntese, ahorita vamos a empezar y vamos a orar por usted. Pero gente llegaba con desesperación para ser sanados. Y cuando nosotros le decimos a esta familia: mire, nosotros no sanamos a nadie, es Jesús, el Hijo de Dios, el que sana. ¿Sabe qué hizo? Agarró a su hija, no sé qué era, y se fue, porque también empezó a llover. Pero dejó al esposo ahí. El esposo traía un paraguas, ahí se mira el paraguas que trae el señor. Casi no se mira muy bien en la foto, pero aquí en medio está él y ahí está su sombrilla de él. Él no se movió. Pues una, porque no miraba, ¿verdad? Y otra, porque quería un milagro.
nos acercamos a él todos mojados y empezó a llover, hermanos, pero bien fuerte. Y le dijimos, no nos vamos a mover. ¿Crees que Dios te puede sanar? La fe desesperada. Dijo sí. Y empezamos a orar por él, hermanos, amén. Y lo mismo, siempre hacemos algo para que nos indique que han recibido el milagro. Y le dijimos, ¿cuántos dedos son aquí? 4. ¿Cuántos dedos son? 5. Y cuando dice 5 empieza a llorar el Señor, porque estaba mirando. Después, hermanos, amén, había una esquina y ya ve que las tiendas tienen una esquinita donde se puede uno resguardar del agua. Ahí estaba la familia de él y ahí fuimos nosotros también. Y él caminando por todo esto, de aquí es un como malecón, ahí hay un caminito así, va con su sombrilla y saludando con el aguacero y saludando a todos ahí como que el milagro que Dios puede hacer. El milagro no depende de qué Dios puede hacer. El milagro depende de qué tanto puedes tú creer. ¿Qué tanto puedes creerle a ese Dios de milagros? Acuérdense cuando Jesús anduvo ahí, ¿qué decían? ¿No es el carpintero? ¿No es sus hermanos habitan entre nosotros? Y muchas veces, hermanos, creemos todavía en ese carpintero. No, ya no es el carpintero. No, ya no es el que está crucificado. Es el Cristo resucitado. La diferencia entre Jesús y todos los demás que han dicho ser algo. Usted puede ir a la tumba de Buda y ahí está. Usted puede ir a la tumba de Confucio y terminar confundido, ahí está. ¿Qué dijo Confucio? Yo solo sé que no sé nada. ¿Verdad? Tanto que sabía que no sabía nada. Y yo le voy a decir una cosa. Mi vida a mí no me ayudó Buda cuando yo me encontré en el fondo de la desesperación. A mí no me ayudó, hermanos, Confucio, ni tampoco Hare Krishna, ni tampoco cualquier otro ahí. Y todos ellos están allí en la tumba. Pero hay una tumba en todo el mundo que está vacía. ¿Por qué, hermanos? Porque Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Y si Él resucitó, dice que resucitó con poder. Poder para hacer un milagro en la vida de usted. Poder para poder ayudarle a usted. Poder para poder, hermanos, amén, hacer algo grande y maravilloso en su vida. Así como las vasijas no dependen del aceite. El problema no es el aceite, el problema es que las vasijas, no hay vasijas vacías. Así también el milagro no depende de qué tanto puede hacer Dios, es qué tanto puedes creer tú. Nosotros podemos unir nuestra fe con usted, pero usted debe de creer. Pastores, este es el año de la cosecha. Han sembrado por mucho tiempo y este es el año de la cosecha. Remienden sus redes y ensanchen el barco, porque vienen muchos peces. Dios, hermanos, quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, pero va a depender de nosotros. ¿Crees que Dios puede hacer un milagro? ¿Crees que Dios puede restaurar tu vida, tu matrimonio, tus hijos? Como tú creas. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.